Hola Colombia, ¿cómo estás? Espero que estés bien. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre la postura que ha tomado el uribismo y especialmente Álvaro Uribe y todos sus cómplices, ¿sí? Ante esta situación de a pocos días, a semana y media literalmente, de la decisión de la jueza, cómo la han sido intimidando, cómo han hecho todo lo posible para que él se libre de la justicia y todas las presiones que ha hecho a nivel internacional a través de Estados Unidos, a través de otros organismos, y ver cómo este hombre, viendo su desespero y todo lo que lo rodea a él, solo es desesperación. Entonces vamos a empezar con esta columna del espectador que es de esta señora Cecilia Orozco y dice, peligro, peligrosa intimidación a la juez de Uribe, una operación mediático-política a gran escala se desarrolla en Colombia y en el exterior, en particular en Estados Unidos, en donde aspira a tener eco la intervención pública para defender a Álvaro Uribe Vélez. A semana y a medios de que se conozca el fallo del judicial el 28 de julio en que se resolverá si el expresidente es absuelto o si es culpable de haber cometido tres delitos. Ha sido desplegada, perdón, ha sido desplegada con precisión quirúrgica por estrategia de comunicación. Ese movimiento que en principio pareciera ser una simple expresión de afecto por su jefe, continúa sin embargo un fondo de amenazas inaceptable en la democracia porque corta la libertad de conciencia de la juez que redacta la sentencia. Pues claro que están haciendo todo lo posible para destruir, para hacerle daño a la jueza, porque ellos saben que están perdiendo todo, la batalla, tanto ética como moral, como socialmente, es un castigo que está recibiendo el uribismo. Y como dijo este señor de Blue Radio, que yo puse el video de él anteriormente en otro video, que dice que la democracia está en peligro, no es que esté en peligro la democracia, se está haciendo valer los derechos, se está aplicando después de mucho tiempo la Constitución del 91 y que tengan que pagar los presidentes que tengan que pagar, no importa, pero este país tiene que subsanarse de alguna forma de todos los descaros que han hecho, los desfalcos, los robos, la miseria que han dejado, todos estos miserables inmundos. La campaña empezó con el propio Uribe cuando terminó el juicio en su contra, difundiendo un mensaje en su cuenta de X. La situación no es para estar tranquilos, aseguró y continuó. Miguel Uribe, uno de nuestros candidatos de oposición, se debate de mantener, perdón, para mantener la vida. Yo, que tengo una inmensa responsabilidad política, afronto un juicio. Es que con el juicio que se le está haciendo, Uribe no ha podido hacer lo que él ha querido, con el juicio que se le lleva. Y eso es un garante de que el otro año, si se continúa otro juicio para Álvaro Uribe, porque dependiendo de lo que den sentencia, se va a ver, si resulta inocente, pues habrá apelación. Si resulta culpable, es un golpe político para los uribistas, según ellos. Pero dado que resulte culpable, pues él no puede intervenir en las elecciones del otro año porque él ya lo intentó, ya lo hizo una vez poniendo a Duquecito y eso fue lo peor que nos pasó, lo peor de lo peor, peor que él. Listo, yo tengo una inmensa responsabilidad política, afronto un juicio. No se trata de frases inocuas. Con su descripción acomodativa, intenta conectar el crimen que se cometió hace un mes con el proceso penal que enfrenta desde 2018. Así pretende armar el muñeco de un juicio político del que él será la víctima. O sea, lo están vendiendo como una dulce paloma, pobrecito, la dulce paloma de Álvaro Uribe. Es que yo puse en orden Colombia con los falsos positivos. Es que es lo que él hizo eso, y todo lo que ha pasado con la excomunidad de Medellín, los carteles en Medellín, todo lo que ha hecho ese hombre, de verdad, y poner en miseria a todos nosotros, vivir en la miseria, porque no es cuestión de dinero. No, yo no es que esté de acuerdo que todo el mundo regale el dinero, no. Yo lo que estoy de acuerdo es que cada una persona tenga un sitio donde meter la cabeza, eso sí estoy de acuerdo, pero que nos haga vivir de manera miserable es lo que no estoy. Hace 7 años
Miguel Uribe era un bisoño secretario del gobierno de Bogotá y no militaba en el Centro Democrático, eso es cierto, él trabajaba como secretario en la alcaldía de Bogotá y Uribe ya era sujeto de investigación en la corte, de tal modo que con su habilidosa frase no logra engañar a los ciudadanos. Continuó, continuó Uribe. No podemos olvidar que este juicio ha sido inducido por el actual gobierno y por su más representativo senador, Iván Cepeda. Entonces, pero, pero los hechos vuelven a perdón, a contradecirlo. A medida, a medida de detención domiciliaria que padeció el expresidente produjo en 2020, época de gobierno de subalterno Iván Duque. Es que Iván Duque, todo lo que hizo ese hombre fue de verdad un desastre. El porqui es inmundo, ¿sí? Las artificiosas premisas las artificiosas premisas del enjuiciado eran apenas el inicio de operativo publicitario. A partir de ellas se desgranaron las frases de advertencia de congresistas, políticos, amigos, bodegas digitales, aduladores y hasta de sus hijos. O sea, todo el mundo que está con el uribismo está tratando de hacer como esa presión de que no es culpable, es inocente. O sea, ¿y todo eso para qué? ¿Para qué? Viendo toda esta situación en Colombia, que lo que dejó fue una miseria y todo lo que lo defiende, o sea, muchos uribistas que son pobres, endeudados y sin un peso, aún defendiendo a este tipo. ¿Por qué? Por estupidez, por pasiones. Yo vengo de un pueblo uribista, ¿sí? Yo nací acá en Bogotá, pero yo crecí mucho tiempo en un pueblo uribista que se llama Girardot. Y allá la gente comiendo mierda, sin propiedades y aún adorando a Uribe. Listo. El rosario de comunicados busca mantenernos miedo por por las consecuencias que sufriremos si Uribe es condenado. El senador de Estados Unidos, Bernardo Moreno, quien se hace llamar Bernie, publicó un trino en que advierte a la juez Heredia, sin, perdón, la juez Heredia, sin mencionarla, que no toque al exmandatario colombiano. Colombia necesita suspender el uso de su sistema judicial como arma política contra el expresidente. Eso es intervención política y eso es un delito ante Naciones Unidas, lo que está haciendo ese verde. O sea, presionar a una juez, o sea, un gringo asqueroso, presionando a una juez colombiana, o sea, ¿qué le pasa? O sea, preocúpese por su país más bien. No intervengan acá no lo quieren, acá no lo queremos. Colombia necesita suspender el uso de su sistema judicial como arma política contra el expresidente. Es un camino muy peligroso para el país. No hay que explicar que Moreno, cercano a la ultraderecha nacional como lo es la brasileña a Bolsonaro, amenazó con influir ante Trump para que este sancione a 53 millones de colombianos por cuenta de o sea, dado el caso que sancionen, dicten sentencia con Álvaro Uribe, ¿sí? De culpabilidad o de inocencia, ¿sí? Nos va a hacer unos aranceles, según esto. O sea, se atreve a hacer eso, este malparido de Bernie, ¿sí? Bernardo Moreno, que de verdad es un tipo que de verdad es una mierda de persona. Son gringos asquerosos que son los que promocionan a los soldados para que violen a las niñas en países sudamericanos. Que esa verdad es una vergüenza. Al renegado Moreno le siguieron los mensajes de los hijos del procesado. El primero de estos relacionado el embrollo judicial en el supuesto complot político de los enemigos de Uribe Vélez. Tomás Uribe también ignoró los 4 años de Duque y aseguró que Petro y Santos buscan neutralizar judicialmente
al único líder que pueden unir a la oposición antes del 2026. O sea, también los hijos están aprovechando, quieren que el papá sea vicepresidente. Después de la, apa- perdón, después de la aparentura es, perdón, después de de la apertura estelar con senador de Estados Unidos, padre y sus primogénitos han llovido los trinos de los seguidores, vestido de verde militar y con gorra de camuflaje. Uno de los loquitos, desesperados por hacerse visible, se pone ante la cámara para hacerla, vamos a ver qué sigue, la parte de que le corresponde, gritar, insultar, que no estamos ante una persecución común, sino ante la eliminación de la oposición en Colombia, por lo cual hay que entender que le, perdón, que la eventual condena del expresidente Uribe es la materialización de esa eliminación. Por eso tenemos que volver a las calles. Los, ah, los audios los audios conspiradores de Álvaro Leiva constituyen un juego de salón al lado del clima violento que ambienta el uribismo para Colombia. Ojo con la seguridad de la juez. O sea, él está planeando, Álvaro Uribe en ese momento, a ver cómo jode a la juez. ¿Qué le va a hacer? De pronto la manda a matar o la manda a desaparecer o qué le va a hacer a la pobre juez. Pero esta situación no la podemos permitir. Entonces, yo le pido, señora jueza, no se rinda ante nosotros, no se rinda ante él. Protéjanos, por favor. ¿Sí? Si llega a ver este video. Acá, Diego Cadena guardó silencio como testigo en audiencia clave contra Álvaro Uribe Vélez. Eso fue el 12 de junio, eso ya vamos para un mes de esto. Y fue que Diego Cadena sorprendió a todos con su silencio al ser citado como testimonio a la audiencia que va que hay en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, por instrucción de mi abogado defensor Álvaro Iván Alfonso Casino, quiere ejercer mi derecho constitucional procesal que de guardar silencio, debido a que esos mismos hechos estoy siendo procesado. O sea, este hombre sabe una información. ¿Y por qué traigo a colación esta noticia antigua? Porque esta persona es clave a la información de Álvaro Uribe. Él sabe lo que hizo, la cagada que hizo, ¿sí? Y eso ayuda al hundimiento del uribismo. Y ya fueron todo muy obvio, es que ya todo lo que ha hecho el uribismo, todas las masacres, los asesinatos, todo lo que ha hecho es un secreto a voces. Y la gente, ellos creen que no sabe la gente, pero ya la gente sabe. Vamos a ver este video, ¿listo? Doctor Cadena, una última preguntita. Sabemos de su derecho de guardar silencio, pero el país necesita, y es importante su testimonio, algo que mencionar acá en las cámaras de RTVC Noticias. Doctor Cadena, entonces, ¿por qué lo cita la defensa de Uribe si ellos no sabían que se va a declarar su derecho a guardar silencio? Bueno, y es que el abogado Diego Cadena, y también hay que recordarlo, está siendo procesado precisamente por estos mismos hechos, por fraude procesal y soborno a testigos. La audiencia acaba de ser suspendida porque la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez no contaba con más testigos para el día de hoy, solo con Juan José Salazar y el abogado Diego Cadena, quienes los dos están siendo procesados y por eso acudieron a su derecho de guardar silencio, Jairo. Listo. Viendo esta situación con ellos, de verdad el uribismo está llevando el, al límite todo. No saben qué hacer para el otro año. Se ven acorralados. Acá, 14 de julio. Revelan presunto plan de Diego Cadena para incriminar a Iván Cepeda y a Miguel Ángel del Río con actividades del narcotráfico. O sea, este señor, este abogaducho, perdón, este abogado, ¿sí? Que es un abogado que por mi parte, yo le mandaría a suspender la tarjeta profesional. Inhabilitarlo porque, según la ley de Colombia, cualquier profesión queda inhabilitada por 5 años o 3 años, depende. Pero él debería dársela inhabilitada de manera indefinida por lo que está haciendo, por lo que hizo, por ayudar a una persona que traicionó al país, le robó al país y masacró al país. Vamos a ver qué dice acá. Un informe revela por
un informe revelado por el periodista Daniel Coronel en la W Radio, se expuso un presunto plan articulado por Diego Cadena, ex abogado del expresidente Álvaro Uribe, que tendrá como objetivo con- convencer a Manuel Castaño, un conductor capturado con cocaína en un vehículo oficial de la Unidad Nacional de Protección, UNP, y conocido con el alias del narcochofer, de vincular al senador Iván Cepeda y el abogado Miguel Ángel del Río con actividades de narcotráfico. Según el reportaje, Cadena habría intentado persuadir a Castañeda para que declarara favorablemente en contra de Cepeda y del Río, ofreciéndole a cambio beneficios judiciales y protección de los Estados Unidos. Para convencerlo, le habría compartido detalles de sus presuntos vínculos con agencias de inteligencia de ese país. O sea, siendo que él está procesado está procesado por compra de testigos y aún no aprende y aún sigue insistiendo con ese mismo delito y ya sabe que lo están vigilando por eso y aún no aprende. De verdad, esa es la coscorrea más coscorrea de toda esta gente. Esta es una coscorrea inmunda, porque es lo que es. No aprende de los errores y aún continúa con eso y aún cree que es inteligente. Acá, W Radio. Iván Cepeda y Miguel Ángel del Río hablan del plan de Diego Cadena para implicarlos en el narcotráfico. ¿Cómo se enteraron? ¿Cuándo le denunciaron ante Fiscalía? ¿Por qué decidieron contarlo? ¿Había intentado antecedentes del plan? Los detalles en el reporte Coronel. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Perdón, qué pena. ¿Cómo quito esto? Bueno, listo. Álvaro Uribe Vélez defiende nuevamente su inocencia a días del fallo judicial. Pague honorarios al doctor Cadena, nunca para pagar testigos. A menos de 2 semanas de que se conozca el fallo por presunto soborno a testigos y fraude procesal, el expresidente asegura que la Fiscalía de Buenos días, Julio. Este es el reporte perdón. Coronel. Aquí en Vamos a empezar desde el principio. este espacio, hace un par de días, les contamos que había sido descubierto un complot contra el senador Iván Cepeda y el abogado Miguel Ángel del Río, que venía adelantando el también abogado Diego Cadena en combinación aparentemente con Manuel Castañeda, conocido con el alias del narcochofer. La noticia, que es grande, que tiene grabaciones, que tiene chats y todo, quedó un poco restringida porque existe la idea de que es algo armado para impactar el juicio del expresidente Álvaro Uribe, cuyo veredicto se dará a conocer el 28 de julio. Para hablar de este tema, he invitado al senador Iván Cepeda y al abogado Miguel Ángel del Río, y quiero empezar por preguntarles eso. ¿Ustedes quieren que este tema se mueva y se converse de eso porque está próximo a conocerse el veredicto del expresidente Álvaro Uribe? Inicialmente, senador Cepeda, buenos días. Sí, buenos días. Bueno, en primer lugar hay que decir que esta no es ninguna acción premeditada de parte nuestra. Y menos para esta semana o estas 2 semanas que anteceden a la decisión que debe tomar la jueza Heredia. Desde hace varios días, y yo diría semanas también, por mi parte yo he venido denunciando situaciones en las que claramente he sido informado de que se están planificando acciones en mi contra y no una campaña premeditada para producir un resultado en la opinión pública. Doctor Miguel Ángel del Río, el 25 de junio, el senador Iván Cepeda y usted publicaron un comunicado advirtiendo que alguien estaba tratando de enlodarlos, vinculándolos con el narcotráfico. ¿Por qué decidieron ese día, 25 de junio, cuando la Fiscalía terminaba los alegatos de conclusión de Álvaro Uribe, publicar ese comunicado? ¿Qué fue lo que vieron que les hizo pensar que era bueno publicar ese comunicado? Bueno, porque teníamos información, muy buenos días, Daniel, porque teníamos información en tiempo real por parte de una fuente
de que eso estaba ocurriendo. Y precisamente ya habíamos puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, también en ese mismo momento, por mi parte, una denuncia estableciendo cada uno de esos hechos. Por esa razón, no se puede pretender que esto pueda tener alguna relación o una especie de presión sobre el proceso penal, sino todo lo contrario. Concretamente, ¿cuál fue la señal que vieron, senador Cepeda? Pues unas informaciones precisas con relación a lo que posteriormente se ha venido ya confirmando. Acciones que provienen del señor Diego Cadena, que tienen el propósito de entablar mediante, como se ha hecho en otros momentos, acciones ilícitas y de manipulación de testigos, una supuesta relación o un supuesto nexo entre el doctor Del Río y, en mi caso también, con organizaciones criminales y concretamente del narcotráfico. Doctor Del Río, el señor Manuel Castañeda, conocido con el alias del narcochofer, es su cliente. Usted lo ha defendido como abogado penalista. Fue usted quien estructuró el principio de oportunidad que le permitió salir de la cárcel ofreciendo una colaboración con la justicia. La pregunta que muchos se hacen es que ahora aparece su cliente en esto y que ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Si fue que usted le puso la trampa a Cadena de mandar a su anteriormente defendido a que lo entrampara para que Diego Cadena cayera y dijera las cosas que ha dicho y que están grabadas, algunas de las cuales aún están por conocerse. Pues eso no tiene ningún sentido, Daniel, el tema de que uno le pueda hacer una trampa al abogado Diego Cadena. Yo soy un abogado que tiene como premisa fundamental el sometimiento absoluto y riguroso a la ley. Yo no tengo ningún interés aquí, sino en el de participar en procesos penales con unos propósitos específicos. Nuestra concentración estaba para esos momentos precisamente en construir los alegatos finales de conclusión, tanto en el proceso de Cadena como en el proceso de Álvaro Uribe Vélez, más allá, alejado de las ambiciones mías o alejados de las ambiciones del senador Iván Cepeda, utilizar a un cliente con el propósito de buscar a un tercero para hacer un entrampamiento. Esto lo que evidencia es todo lo contrario, que es el abogado Diego Cadena quien tiene la ambición de buscar personas cercanas con el propósito precisamente de relacionarnos con actividades ilícitas, conociendo él, digo el abogado Diego Cadena, que nuestra única preocupación es precisamente, y la ambición precisamente es entregar los elementos materiales de convicción a la Fiscalía General de la Nación para el desarrollo de todas las actividades procesales. Bueno, quiero formularles una última pregunta a los dos, empezando por el senador Iván Cepeda. Hay una intensa campaña en medios y en redes sociales para repetir una y otra vez que no hay ninguna prueba contra el expresidente Uribe, que no se pudo configurar debidamente una teoría de la fiscalía y que por eso debe ser absuelto. ¿Cuál es su opinión sobre esa percepción de que no hay pruebas y la campaña con la que viene siendo impulsada? Senador Cepeda. Sí, yo creo que eso sí es en realidad una preparación de la opinión pública y una manipulación de la opinión pública, porque se quiere a toda costa convencer de algo que es contraevidente, y es que hicimos un ejercicio de 67 sesiones en las que no hubo ningún elemento probatorio contra Uribe. Eso se cae de su peso como argumento falaz. Es evidente que en el juicio se presentaron interceptaciones, testimonios, pruebas documentales que no dejan lugar a dudas sobre esa responsabilidad y sobre la manipulación de una veintena de testigos y también sobre el papel que en eso jugaron intermediarios de quien fue el...
Para los que no sepan qué es una veintena, veintena es cuando son pasan los 20, ¿listo? Y que Álvaro Uribe haya tenido la osadía de seguir haciendo lo que está haciendo con el abogado Diego Cadena, de verdad es una tontería, de verdad. Cae por su propio peso. Y es por eso que la gente bruta e ignorante, como los uribistas, ¿sí? Los uriburros, porque es lo que es. No, uribestias o uribrutos más bien. Porque los animalitos yo los quiero, todos los animalitos los quiero. Tienen más nobleza que el uribismo. Y ver que ellos están haciendo, o sea, saben que están acorralados, saben que están haciendo las cosas mal y aún persisten con eso. Y tienen el dinero para dilatar y dilatar y dilatar, pues es lo más que pueda para llegar a un cansancio, a un, ¿cómo es la palabra? Es un desgaste jurídico. Pero se han mantenido firme Iván Cepeda y Miguel Ángel del Río. Por algo se han mantenido firmes porque quieren una justicia en Colombia, un control político, siendo que el uribismo no les gusta el control político, les gusta hacer hochas y panochas con todos nosotros. Determinador de esa máquina de fraude procesal y de soborno en la actuación penal que es el expresidente Uribe. Entonces se intenta ahora generar un ambiente en el que, bien sea con este tipo de embustes o también con movidas políticas. Hoy estuvimos todo el día sometidos a la idea de José Obdulio Gaviria a través de uno de los hijos de Uribe, de que lo mejor es que comencemos a pensar en que la candidatura del expresidente Uribe será algo ineluctable como candidato a la vicepresidencia. Doctor del Río, usted, yo sé que es un proceso largo y complejo, pero si usted tuviera que escoger las 5 pruebas que usted considera que contribuyen a la condena de Álvaro Uribe, las 5 principales, enumerarlas simplemente, ¿cuáles serían? Pues hay muchísimas más de 5, que eso es precisamente el relato que han querido establecer. Pero fundamentalmente, primero las varias interceptaciones telefónicas que establecen, primero, el conocimiento de las ofertas que hizo el abogado Diego Cadena Juan Guillermo Monsalve. Llámese acción de revisión, protección, la famosa esa interceptación relacionada con proceda, doctor Cadena, después de aceptar el ofrecimiento de la acción de revisión, ese acápite también relacionado con la interceptación a una comunicación donde Uribe le dice a Cadena con relación a la declaración del Tuzo Sierra, quítale o póngale a esa declaración lo que sea, pero lo importante es que se haga. El conocimiento de las comunicaciones que tuvo Uribe Vélez con relación al tema de los presos de Cómbita cuando se le advierte que las cartas han sido hechas precisamente por el abogado Diego Cadena con unas líneas estructurales muy parecidas, son fundamentales. La declaración de Deyanira Gómez con relación a su aporte a esa grabación que le hace ella al abogado Diego Cadena, que también me parece importantísima con relación a cada uno de esos hechos, la autorización que le da Álvaro Uribe Vélez a Diego Cadena de aquella famosa carta que hace Enrique Pardo Hatch radicándola en la corte cuando se dan cuenta que Juan Guillermo Monsalve ya no se va a retractar y que tiene como propósito engañar a la corte sobre las presuntas intervenciones del abogado Diego Cadena. El propio testimonio de Juan Guillermo Monsalve, la entrega de las grabaciones en esos relojes donde se evidencia precisamente las manifestaciones que le hace Diego Cadena a Juan Guillermo Monsalve sobre los mensajes que Álvaro Uribe Vélez le establece, la grabación en el segundo reloj que le hacen en la celda a Enrique Pardo Hatch por parte de Juan Guillermo Monsalve, que establece el conocimiento que tiene Álvaro Uribe Vélez de los hechos y la posterior interceptación de Uribe, precisándole cada una de esas actividades. Por eso le digo, Daniel, que son un sinnúmero de elementos materiales probatorios que son absolutamente fundamentales. Y la famosa grabación con el cual yo comencé mis alegatos finales en ambos procesos, en el de Uribe y en el de Cadena, cuando Enrique Pardo Hatch llama a Diego Cadena y le dice, aquí hay fabricación
con el conocimiento además de Álvaro Uribe Vélez. Nos han dicho, es que Álvaro Uribe Vélez solamente en esas comunicaciones habla de decir la verdad o de decir que por favor digan la verdad. Esa es precisamente la estratagema, pero hay suficientes elementos materiales probatorios, Daniel, que establecen de manera precisa el conocimiento que tenía Álvaro Uribe Vélez de las labores de intermediación que no verificación por parte del abogado Diego Cadena. Bueno, pues ustedes los han visto y oído. El senador Iván Cepeda y el abogado Miguel Ángel del Río. Ellos están... O sea, ahorita sigo leyendo esta noticia de Infonavit, pero escuchar esto que dijo Iván Cepeda y Miguel Ángel del Río es como me hace acordar cuando Samper dijo, yo no sabía que tenía dinero en narcotráfico. O sea, es como como un elefante que entra al ubérrimo y Uribe no se dio cuenta que le entró un elefante grandísimo al ubérrimo. Por Dios. O a los centros comerciales que tienen una cosa que se llama, que me parece muy particular, de una persona que es miserable y es nuestro, como si le hubiese pasado a nuestro Bogotá, a nuestro Cali, a nuestro Medellín, a nuestro Cúcuta, que son centros comerciales gigantes, verlos ahí como si hubiese pasado un terremoto y no se dio cuenta. O sea, ¿qué le pasa? O sea, a toda esta gente, a todos estos Uribe, especialmente a Álvaro Uribe, ya es un viejo. Ya lo que él está haciendo está muy desactualizado, muy de atrás, muy de 20 años, todo lo que está haciendo y no le está funcionando. Y todos ahí tratan de generarle como que una empatía que él es una víctima, él no es ninguna víctima, él sabía lo que estaba haciendo el abogánster, digo Cadena. Entonces, Álvaro Uribe Vélez defiende nuevamente su inocencia a días del fallo judicial. Pagué honorarios al doctor Cadena nunca para pagar testigos. A menos de 2 semanas de que se conozca el fallo por presunto soborno de testigos, fraude procesal y el expresidente asegura que la fiscalía transvirgersó, tergiversó sus palabras y que no hay pruebas que lo vinculen con pagos ilegales. Entonces acá dice, a menos de 2 semanas de que se conozca el fallo definitivo del proceso judicial que afrenta por presunto soborno a testigos, fraude procesal, soborno en actuación penal y el expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó un extenso video en sus redes sociales X para reiterar su inocencia y señalar, perdón, supuestas inconsistencias en la actuación de la fiscalía. O sea, tiene la osadía de decirle en redes sociales que la juez está equivocada. O sea, eso es el colmo de los colmos y el cinismo de los cinismos. Acá en Fonade, ¿en qué consiste el supuesto complot de que estaría preparando Diego Cadena para implicar en narcotráfico a Iván Cepeda, el senador que se pronunció? Entonces, yo no entiendo cómo este hombre, Diego Cadena, sabiendo que tiene problemas ya jurídicos por lo que está haciendo, y aún insiste con lo mismo. O sea, eso es como tropezarse dos veces con la misma piedra. Una delicada denuncia del periodista Daniel Coronel proclamó en la W Radio, que ya la habíamos acabado de escuchar, expone un posible plan para involucrar de forma fraudulenta al senador Iván Cepeda y al abogado Miguel Ángel del Río en delitos de narcotráfico. La revelación suspendida en grabaciones, mensajes y reuniones documentadas señal y comienza clave de esta supuesta manipuladora, el abogado Diego Cadena, conocido como el abogánster, quien afronta un proceso por soborno a testigos y fraude procesal. Yo la verdad veo todo esto y o sea, esto es un vomitivo, ¿sí? Voy a dejar acá la imagen de este hombre para que Colombia lo recuerde. Viendo todo lo que está haciendo Álvaro Uribe, ¿sí? Todo el uribismo, todo ese circo mediático que están haciendo, ¿sí? Para que Uribe no quede, ya Uribe ya está manchado, ¿sí? Socialmente, con todo lo que es. Primero vamos a empezar con lo más mínimo, que es lo que están juzgando. Soborno a testigos y fraude procesal, ¿sí?
y también manipulación, que eso es un delito que se está comprobando. Y al comprobarse eso, pues ya le vienen las otras investigaciones, lo de la escombrera de Medellín, lo de los falsos positivos en Bogotá y Soacha, lo de la, lo de los, lo del ejército, ¿sí? Lo del retroceso de la reforma laboral, todas esas cosas que de verdad, o sea, nos jodió a nosotros, Colombia. Dejó a a dos generaciones sin pensión, a dos generaciones sin salud. Entonces, y hay mucha gente diciendo, ay, es que Álvaro Uribe es una víctima. No, es un hijo de puta. Es un hijo de puta. Es lo que es. Y de verdad yo siento tristeza por esos colombianos que nos siguen defendiéndolo, porque son gente que va a servir para hacer falsos positivos, otro falso positivo más adelante. Bueno, Colombia, yo vamos a terminar hasta acá. Recuerda que te quiero mucho y este 28 de julio vamos a estar pendientes de que Uribe cumpla su primer castigo. Los quiero, hasta luego. Besitos.